Hermano, es la mejor designación que usted puede recibir en este mundo, en esta vida, el ser llamado a formar las filas del reino de Dios. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que entregue su vida o la pierda por causa de mí, dijo el Señor, la hallará. Porque hay una recompensa, amada iglesia, para todo aquel que le sirve a su Señor, que renuncia a sí mismo, que se entrega, que no se aferra a nada más que hacer la voluntad del Padre. Bienvenidos a Iglesia, Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. El apóstol Pablo comienza esta carta en el capítulo 1 orando. Él comienza la carta orando. Él dice: yo, Pablo y Timoteo, junto a Timoteo escribieron esta carta. Con la asistencia de Timoteo, Pablo escribió esta carta orando, y comienza esta carta orando para que la iglesia sea llena de todo conocimiento para la gloria del Señor. Comenta en ese mismo capítulo que aún estando en la cárcel y con peligro de muerte, él se goza y desea que todo el pueblo de Dios pueda servir al Señor y a la iglesia teniendo un mismo sentir. Lo voy a repetir. Él desea que todo el pueblo de Dios pueda servir al Señor y a la iglesia teniendo un mismo sentir, que es el que hubo en Cristo Jesús. Que en el Evangelio no solo se nos ha concedido creer, sino también padecer por causa del Señor. ¿Y sabe usted que ese también es un privilegio que tenemos nosotros? No solo es un privilegio haber sido hechos, haber sido llamados, escogidos, haber recibido el don del arrepentimiento y de la fe, sino que también es una bendición y una honra para nosotros que hayamos sido llamados también a padecer por causa del Evangelio. Aleluya. Gracias por su presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque a veces nos preguntamos por qué yo estoy viviendo esta aflicción. No estoy saliendo de una y me viene la otra. Y se hace pesado. Se hace pesado servirle al Señor. Se hace pesada la vida. Todo se pone cuesta arriba y nosotros a veces nos preguntamos por qué. Pero sabe, amada iglesia, eso es parte de una honra que Dios nos ha dado, que es padecer en el Evangelio por causa de Cristo. Porque nada de lo que a nosotros nos sucede es por casualidad. En esta última semana hemos aprendido que nosotros somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo que ha sido comprado al precio más alto que pueda existir en este mundo, que es la sangre preciosa de Cristo. Él nos hizo real sacerdocio, nación santa. Hemos aprendido que tenemos una identidad de mucha honra. Tenemos un llamamiento santo. Tenemos un llamamiento especial. Y que nada de lo que sucede en nuestra vida en consecuencia de eso es por casualidad, sino que conforma parte del llamamiento que Dios nos ha hecho. Parte del llamamiento de Dios. Porque muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Y usted y yo somos escogidos de Dios. Y como escogidos de Dios, tenemos tanta bendición. Y una de esas bendiciones también es padecer por causa del Evangelio. Y vuelvo a la declaración de que nada de lo que nos pasa en la vida es por casualidad, sino que hay un propósito de Dios.
en cada una de las circunstancias que nosotros vivimos, ya sea una enfermedad terrible, una depresión tal vez como la que vivieron muchos personajes, incluso grandes profetas que el Señor usó con fuego del cielo, y luego entraron en procesos y periodos profundos de depresión, de duda, de debilidad. Hombres de Dios que en un momento estaban alzando su voz diciendo, porque así ha dicho el Señor, llenos del fuego, de la inspiración del Espíritu Santo, y luego estaban escondidos en una cueva de un ser humano más débil que ellos. Pero nada de lo que suceda en nuestra vida es simple casualidad. Hay un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es formar en nosotros un carácter. Formar en nosotros un carácter. Porque, como decía antes de comenzar la predicación, el más interesado en que usted y yo seamos bendecidos familiarmente, prosperados económicamente, proyectados tal vez en alguna carrera, en algún proyecto de la vida, de negocio, de estudio, etcétera, etcétera. Dios es el más interesado en bendecirnos y darnos de todo aquello en abundancia. Porque Dios es un Dios que bendice en abundancia. Pero antes de que Dios nos entregue todo aquello, Dios tiene una prioridad mayor, que es formar en mí, en usted y en mí, un carácter que nos permita serle fieles al Señor, sin perder nuestra salvación, aunque estemos en abundancia o aunque estemos en escasez. Aunque seamos aprobados por las personas o seamos mirados en menos, nosotros podamos permanecer con un carácter que a Dios le permita que nosotros seamos fieles. Antes de verlo a usted contento o contenta, Dios quiere verle fiel. Porque el verdadero gozo y la verdadera felicidad, el cumplimiento de la voluntad y del propósito de Dios, es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses, le dice, si hay algún don hermoso entre ustedes, si hay amor, si hay comunión en el Espíritu, si hay todo aquello, completen mi gozo uniéndose, manteniéndose unidos, les dice. Nada lo hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a Él mismo. ¿Sabe que nos cuesta tanto entender aquello? Porque nuestro carácter todavía tiene aspectos que son desagradables al Señor. Tenemos reacciones todavía que obedecen más a impulsos de la carne que a un carácter de un hombre cristiano, de una mujer cristiana. Y nos preguntamos por qué Dios no me bendice, y por qué Dios no me muestra, y por qué Dios no me habla, si Dios ya nos ha hablado. Él necesita vasos que estén dispuestos para que la gloria de Dios inunde en su vida. Y ese vaso somos nosotros, somos instrumentos llamados a tener un carácter conforme a la imagen de su Hijo. Y les dice, no miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual lo de los otros. Haya pues, y este es el carácter que Dios quiere en usted y en mí, este sentir que hubo en Cristo Jesús, este mismo sentir. Porque muchas veces nuestro sentir está lejos del sentir de un carácter de un hijo de Dios. Y muchas veces las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, las enfermedades,
Es la única forma a veces que nosotros entendamos que tenemos que ser humildes de corazón y que nos acerquemos a Dios. Es la única forma que podamos acercarnos un poco al sentir que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos estar probados, estar endeudados, estar enfermos, tener distintas carencias, necesidades. A veces el Señor toca a uno de los hijos, se enferman, les va mal en algo, los asaltan. Y a veces Dios tiene que valerse de situaciones. No es que Dios nos provoque eso. Porque como decíamos antes, nuestra forma de ser, de decidir, muchas veces nos lleva a alejarnos de Dios. Y eso trae como consecuencia el sufrimiento. Y Dios en su amor y en su misericordia utiliza esas situaciones para hacernos entender que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque Dios quiere formar en nosotros no una iglesia multimillonaria, no una iglesia que tenga programas de televisión y de radio en todos los canales, en todas las emisoras, que estemos en todas las redes sociales. No. Dios quiere trabajar individualmente con cada uno de nosotros, amada iglesia, para que cada uno de nosotros seamos portadores del carácter de su Hijo. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver 3 aspectos del servicio de Cristo que nos enseñan la forma de servir como siervos del Señor, porque finalmente es este carácter que el Señor quiere de nosotros. Y usted tiene en su manito esa hoja con esa lista, con todos esos nombres que a través del tiempo nos han pedido oración, y usted añadió las que usted también siente en su corazón para que oremos. Y ese es el propósito de este mensaje, que nosotros podamos entender que hemos sido llamados a ser servidores del Señor, a ser siervos y siervas del Señor. ¿Se acuerda usted cuando un par de discípulos perdieron un poco la noción de su llamamiento y le dijeron: Señor, que uno se siente, cuando tú vengas en tu reino, que uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda? Perdieron el enfoque correcto del Evangelio, porque el Señor dijo: yo no he venido a ser servido, yo vine a servir. Y Él se los demostró cada día de su vida, orando por enfermos, libertando a los endemoniados, multiplicando el alimento a los hambrientos. El Señor servía desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y los perlas querían sentarse a la derecha uno y el otro a la izquierda. Que el Señor nos ayude para que no seamos de esos perlas. Amén. ¿Qué debemos hacer para ser esa iglesia que Cristo está formando? Debemos ser siervos de Dios. Por eso está esa lista que usted tiene en su manito. Porque nosotros vamos a servirle a estas personas de la forma que el Señor lo disponga, pero primeramente en oración, intercediendo por ellos, pero también invitándolos y trayéndolos a la iglesia. En primer lugar, teniendo el sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice el versículo, nosotros leímos hasta el versículo 5, ¿verdad? Ya. El 6, si alguien lo puede leer. Léalo en voz alta a ver si alguien lo tiene, el versículo 6. ¿No? 7. No, en PowerPoint. Ya, lo vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, el que sigue a todos los 5 que primero leímos. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
a aferrarse. En primer lugar, siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo, el Señor, se despojó de su autoridad autónoma. Durante su encarnación, cuando Él se hizo hombre, sometió totalmente su autoridad a la voluntad del Padre. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, si según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Así que, amada iglesia, de aquí el llamado de Pablo en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender que el llamamiento de nosotros es un llamamiento de mucha honra, porque el Señor nos ha escogido de entre muchos para hacernos sus hijos, para hacernos su pueblo. Y como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia, somos llamados a no hacer nuestra voluntad, sino que la voluntad del que nos envió, el que nos llamó y el que nos envió. Sí, pastor, pero que es difícil porque yo tengo tanto que hacer. ¿Cómo voy a hacer más encima lo que el Señor me manda? Si yo tengo tantas cosas que hacer, no tengo tiempo. El Señor da el tiempo. Lo importante es que cuando el Señor nos hable al corazón, nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad, amada iglesia. Por ahí estos días alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿cómo yo puedo saber si me puedo juntar o no me puedo juntar con ciertas amistades? ¿Cómo puedo encontrar la voluntad de Dios en eso? Yo le decía: ya tienes lo más importante, que es considerar al Señor. Lo más importante es la disposición que nosotros tengamos, amada iglesia, porque ninguno de nosotros es perfecto. Algunos tienen más conocimiento, otros menos, más consagración, otros menos. Algunos llevan más años en el Evangelio, otros menos. Pero ¿sabe lo extraordinario de servirle a este Dios maravilloso? Es que Él mira la intención del corazón. Y aunque haya cosas que yo no entienda, que no sé cómo puedo agradarle, ya tiene lo más importante cuando usted se ocupa en preguntarle: Señor, ¿cómo puedo saber tu voluntad en esto o en esto otro? Usted ya dio lo más importante, que era: Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No quiero hacer las cosas a mi manera. A veces le echamos nomás. Si yo puedo hacerlo, hagámoslo así nomás. Y el Señor está por allá, lejos. Y cuando nos pegamos el costalazo: Señor, ayúdame, ¿por qué me manda esta prueba? Y corremos solito la carrera. El Señor nos ayude para que tengamos eso, ¿sabe? Mire, el Señor dice ahí en su palabra: no hay muchos sabios entre vosotros, no hay muchos entendidos, porque a los vil y menospreciados del mundo escogió el Señor. De hecho, somos medios cabeza dura algunos. Nos cuesta hacer caso, hermano. Que el Señor nos ayude, porque mientras más tiempo nosotros estamos en los caminos del Señor, debemos ser más sensibles a la voluntad del Señor, más humildes, amada iglesia. Que el Señor nos ayude, porque lejos del Señor solo nos espera sufrir. No podemos esperar otra cosa. El Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces, amada iglesia, yo le quiero invitar en esta noche que no nos aferremos a ninguna otra cosa
con tanta fuerza como a aferrarnos a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Señor, ayúdeme. Usted dígale: Señor, no entiendo mucho esto, ¿cómo puedo hacer esto? Todos sus proyectos, presénteselos a Él. Dígale: Señor, yo te ofrendo a ti este proyecto. Yo quiero hacer este negocio, Señor, yo te lo ofrendo a ti. Yo quiero honrarte a ti, quiero honrar a la iglesia, quiero bendecir la obra. ¿Me va entendiendo? Es el corazón el que Dios mira. A lo mejor nos vamos a equivocar. Y sin duda nos vamos a equivocar porque somos seres humanos. Pero tenemos la bendición del Señor desde el inicio. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a proveer. Él nos va a proteger. Él nos va a levantar. Amén. No aferrarse a nada más que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Léalo fuerte, Pablito. Ahí tenemos el segundo aspecto de este carácter que Dios quiere formar en nosotros y por el cual muchas veces sufrimos, amada iglesia. Sufrimos a veces sin entender, porque una cosa es el sufrimiento, pero lo peor es cuando estamos sufriendo y no entendemos qué pasa. ¿Por qué pasa lo que estoy pasando? Y hay una aflicción en el corazón, en el alma. El Señor Jesucristo sufrió la traición de sus amigos, quedó solo, lo injuriaban, le decían un montón de improperios, lo trataban mal, se burlaban de él, lo castigaban físicamente, le dieron de latigazo, le pusieron una corona con espinas, lo clavaron sus manos en sus pies. Pero él, en medio del sufrimiento, sabía cuál era su propósito. Yo quiero invitarle que a través, amada iglesia, de estas tres evidencias nosotros podamos entender. A lo mejor no vamos a entender todo lo que estamos viviendo, pero vamos a tener claro que hemos sido llamados, que aunque pasemos estas circunstancias difíciles, estemos seguros de que el Señor que nos ha llamado va a estar con nosotros en todos los pasos de nuestro sufrimiento. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no se aferró a nada más que hacer la voluntad del Padre, tampoco, y Él además se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Siendo Dios, tomó la forma de hombre y se limitó a la condición de hombre. ¿Cuántas veces nosotros, amada iglesia, a lo mejor tenemos ciertas capacidades, pero cuando estamos en medio de la prueba ni siquiera nuestras capacidades nos sirven porque hemos sido limitados y no podemos solucionar las cosas? Y eso causa impotencia. ¿A cuántos de nosotros nos hemos sentido impotentes de no poder solucionar las cosas que estamos pasando? Pero el Señor nos invita a que nosotros nos despojemos, que nosotros renunciemos a nuestra fuerza y pidamos las fuerzas que vienen de parte de Dios. Señor, yo no puedo, me siento impotente ante esta situación. Necesito salir de esta situación. Me desespera en mi corazón, en mi alma. Pero yo no puedo solo. Señor Jesucristo se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre y se limitó al estar en condición de hombre. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Qué tremendo, hermano, qué poderoso es eso, porque es todo lo contrario a lo que vemos en el modelo del mundo. El modelo del mundo lo único que quiere mostrar es grandeza, es éxito, es abundancia. Nunca muestran sus penas, sus debilidades, sus deudas.
sus enfermedades. Las figuras que hoy por hoy son admiradas en el mundo lo hacen por ser talentosas, por tener grandes cualidades y muestran sus recursos y muestran lo grandioso que pueden llegar a ser. Sin embargo, Cristo mostró su grandeza despojándose. Y ese es un ejemplo para usted y para mí, de que debemos vivir con humildad en el corazón, despojarnos a nosotros mismos, porque mientras más yo me despoje del Daniel, más voy a tener de Cristo en mi vida. Mientras más yo me despoje de mi orgullo, de mi soberbia, de mi altanería, de conseguir mis propios sueños y anhelos de la vida, yo desecho ese hombre viejo, pero crece en mí un hombre precioso y maravilloso que se llama Cristo, y me permite ser un instrumento de su gracia, de su amor, para poder compartir las maravillas del Evangelio, para poder bendecir a mis hijas, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos de la iglesia, a mis padres, a mi esposa, a todo el mundo que me rodea, porque yo estoy más lleno de Dios. Yo me he despojado de mí mismo, porque Cristo es mi mejor ejemplo, para que Cristo opere a través de mi vida. Eso que usted tiene en sus manos es una lista poderosa de gran bendición que el Señor va a proveer en esta hora para todos aquellos que no nos aferremos a nuestros sueños, a nuestras vidas, sino que primeramente a la voluntad del Padre, y a despojarnos de todo lo que nos aleja del propósito de Dios en nuestra vida para ganar en lo espiritual. Y finalmente, amada iglesia, el tercer aspecto del servicio de Cristo, de lo que el Señor hizo, y que es el sentir que hubo en Cristo, que debe estar en nosotros. El tercero es que el Señor tomó forma de siervo. No solo no se aferró a la condición de Dios, sino que se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, sino que también, siendo hombre, se hizo siervo. Se hizo un servidor. La misión del Señor Jesús era muy clara: el servir y dar su vida por muchos. En Marcos 10:45 nos dice que Jesús no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hay un texto que me gusta mucho. El primer ejemplo es el Señor Jesús, pero hay un texto que me gusta mucho del apóstol Pablo, que cuando yo lo leí, a mí me hizo un clic aquí en mi corazón, en mi conciencia. Porque yo veía a Pablo como un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, que sacaba a las hermanas del moño de la iglesia y las arrastraba y las mandaba presas. Era terrible. Y después que el Señor Jesucristo salió a su encuentro y lo dejó ciego, y luego le devolvió la vista y lo llamó como el último de los apóstoles, el apóstol a los gentiles, a los que no eran judíos, y el Señor lo levanta a Pablo, y Pablo en ese tiempo era Saulo, tuvo que renunciar. Él, cuando comprendió, hermano, el grado de bendición que tenía el llamamiento de Cristo de ser servidor, él dijo que todo lo que él conocía, toda su educación, toda su formación intelectual, toda su autoridad social, porque él era un hombre que tenía doble ciudadanía, la judía y la romana, y él tenía acceso a entrar a cualquier ciudad. Él se movía en el jet set, era un hombre poderosísimo, y él renunció a todo eso por ganar a Cristo. Entonces él hace esta declaración ahí, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Antes de eso, Pablo era un hombre adinerado, era un hombre que se movía con los poderosos. Él renunció a todo eso, y no solo eso, sino que él dice: yo, dijo,
con el mayor placer gastaré lo mío. Y dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Aleluya. ¿Sabe por qué es tremendo esto, amada iglesia? Porque Él no solo gastó lo de Él, sino que Él mismo se gastaba en su cuerpo, en su mente, en su tiempo. Dijo, para que amándoos más, entregándome yo, renunciando a todo eso y amándolo a ustedes, yo sea amado menos. Porque Él, como consecuencia de su servicio a Cristo y a la iglesia, Él era perseguido, Él era azotado, pasó naufragios. Y usted dirá, estuvo preso. Y usted dirá, pero ¿cómo servirle al Señor? Qué complicado. Hermano, es la mejor designación que usted puede recibir en este mundo, en esta vida, el ser llamado a formar las filas del reino de Dios. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que entregue su vida o la pierda por causa de mí, dijo el Señor, la hallará. Porque hay una recompensa, amada iglesia, para todo aquel que le sirve a su Señor, que renuncia a sí mismo, que se entrega, que no se aferra a nada más que hacer la voluntad del Padre, que se despoja de sí mismo, de sus propios orgullos, de sus propios bienes muchas veces, y que entiende que ha sido llamado para servir, para entregar, para gastarse a sí mismo. Cuando yo entiendo eso, que yo he sido llamado para ser un servidor, y como servidor a gastarme a mí mismo y a gastar lo que yo tengo y lo que yo soy por mis hermanos, a gastar mi tiempo, a renunciar a mis propios sueños, entonces hemos comprendido el llamado que el Señor nos ha hecho. A despojarnos, a renunciar. Y aunque estemos siendo perseguidos, aunque estemos enfermos, en debilidades, nosotros primeramente busquemos la voluntad del Padre. Primeramente, no nos aferremos a otras cosas. No, es que no tengo mucho tiempo, esta semana voy a ver si es que puedo. Es que tengo un hijo, es que tengo un nieto, es que tengo un negocio, es que tengo un proyecto. Amada iglesia, que el enemigo no nos mueva del propósito al cual hemos sido llamados. Todos los que estamos aquí somos llamados con un llamamiento especial. No hay ninguno, escúcheme bien, y ninguno quiero que me diga, no, o sea, a mí déjeme aquí nomás, yo soy del montón. No me diga eso. Es que yo no sé, pastor, yo no entiendo. No me diga eso. Porque el mismo Dios que me escogió a mí, sin saber ni entender nada de lo espiritual, le ha llamado a usted. Y Él dice en su palabra que no hace acepción de personas. No miren menos lo que usted tiene, porque el Dios del cielo le ha placido escogerle a usted y llamarle para servirle. Y nada de lo que usted haga por la obra del Señor es mirado en menos. Usted es el que menos tiene que mirar en menos lo que Dios ha hecho en su vida. No se sienta poco. No, es que hay otros que lo hacen mejor. Siempre va a haber alguien que lo hace mejor. Pero Dios lo escogió a usted. La escogió a usted para que usted, dentro de lo que usted puede, le dé lo mejor a Él. Que busquemos primeramente su voluntad, que no nos aferremos a nuestros propios sueños. Tomando forma de siervo, debemos despojarnos de todo lo que nos aleja del propósito de Dios. El propósito de Dios es formar en nosotros un carácter conforme al carácter de su Hijo, un carácter que le sirve.
Porque si no sirve, no sirve. Si no sirve, no sirve. Somos llamados a servir, no a ser servidos. Lamentablemente hay muchas personas que a veces reciben un cargo, pastores, hay obispos. Que el Señor nos ayude, porque creen que cuando han sido nombrados están por sobre los demás. El Señor dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Siendo Él el Rey de la Gloria, nos dio el mejor ejemplo. El que quiera ser primero tiene que servir a los demás, dijo el Señor. Y ahí tenían que lavar los pies, servir a las mesas. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces cuando salimos por ahí, hermanos, nos sentamos a que nos atiendan? Está bien, estamos de visita, está perfecto. Pero en el reino de los cielos no es como en el mundo. El Señor nos manda a servir. Si me tengo que sentar de los últimos y no queda nada después para comer, gloria a Dios. Pero yo voy a servir, porque yo tengo más ganancia cuando sirvo que cuando soy servido. Hoy a lo mejor no voy a alcanzar a ver el programa que yo quiero ver, pero necesito orar por ese hermano que el Señor puso en mi corazón que orara, porque a lo mejor algo le puede pasar, un accidente, algo, y apago el televisor y Señor, y comienzo a clamar. Gasto el tiempo, gasto mi diversión tal vez por el hermano, por la hermana que el Señor puso en mi corazón que orara, porque soy llamado a servir. Que el Señor nos ayude para que todas las personas que usted tiene ahí en su lista, nos vamos a poner de pie y vamos a orar por ellos. Yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie y vamos a orar por ellos. Pero no solo vamos a orar por ellos, vamos a hacer un compromiso en esta noche delante del Señor, que cuando el Señor nos dé la oportunidad, nosotros podamos invitarle a este lugar, y si es necesario ir a buscarlo a su casa y después dejarlo, los vamos a buscar, los vamos a dejar. El Señor le dio un autito, reparta a los hermanos, a las hermanas. Ese día que fuimos a Pichidegua quedó para una camioneta, y el hermano Iván dijo al tiro: pero yo tengo otra. Y listo, pues se hizo el cambalache y partimos y fuimos y volvimos y tuvimos victoria. ¿Se da cuenta cómo el Señor se va moviendo? Cosas hermosas sucedieron en ese lugar. Fue una victoria tremenda, porque toda esa semana tuvimos lucha, todos los que estamos aquí, todos. Yo mejor ni les contaba para que no les entraran en la depresión, porque fue terrible esa semana. Y a los hermanos de allá también fue terrible. Contaron también alguna experiencia. Pero fue hermoso porque el Señor unió a 3 pueblos en ese lugar. Pueblo de Pichidegua, Alarmagüe y acá Santiago. Y así Dios nos va trayendo de victoria en victoria. Dios nos bendice, nos une, nos levanta y nos transforma para que se cumpla su propósito en nuestras vidas. Nunca piense que ya se le pasó la micro, que ya a esta altura ya no va a aprender cosas nuevas. No le ponga límites a mi Dios. No le ponga límites a mi Dios, porque aquel hombre que era estéril, esa mujer que era estéril, ese hombre que no había tenido hijos como Abraham y Sara, a los 100 años el Señor les permitió ser padres, en contra de todo pronóstico de la ciencia. Dios hizo el milagro. ¿No puede hacerlo con usted? ¿Dios no puede hacerlo conmigo? Amén. Amén. En los postreros tiempos, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes verán sueño, y vuestros ancianos soñarán sueño, y los jóvenes profetizarán. Hermanos, yo espero ese día. Yo espero que Dios se derrame sobre mi vida, sobre su vida en este lugar. Seamos 3 o 30 o 3.000 o 300, los que seamos, que estemos alineados al propósito de Dios. Bendito sea el Señor.
Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.